No puedo creer que nos hayas hecho esto, después de todo lo que hicimos por ti. El primer sonido fue un golpe sordo contra la madera, un sonido que no pertenecía a la quietud de mi tarde. Lo ignoré, atribuyéndolo al viento de otoño que azotaba los árboles de afuera, haciendo que las ramas arañaran el tejado como dedos esqueléticos. Pero entonces llegó el segundo golpe, y el tercero. Eran puñetazos, violentos, rítmicos, desesperados. Eran los puños de alguien que conocía la puerta, que se sentía con el derecho de exigir que se abriera. Y entonces, la voz. Esa voz. Una cuchilla afilada a la que había aprendido a temer durante 2 años de un infierno privado y silencioso. «Abre esta puerta, vieja inútil. Ábrela ahora mismo, o juro por Dios que la echo abajo». Era Sofía, mi nuera. Sofía, la mujer que mi hijo había traído a mi casa y a mi vida como un regalo, y que se había revelado como una plaga. La ironía de la situación era tan amarga, tan densa, que casi me hizo reír. Gritaba como una criminal intentando invadir una propiedad, pero la retorcida verdad era que ella creía que la propiedad era suya. Ella y mi hijo, Javier, se habían convencido de que esta casa, este hogar que construí con décadas de sudor y sacrificio, de alguna manera les pertenecía por derecho. Yo estaba sentada en el único sillón que todavía me permitían usar, un viejo asiento de terciopelo gastado en la esquina de la sala. La tela, descolorida por el sol y el tiempo, parecía el único amigo que me quedaba entre aquellas paredes. Desde allí escuchaba los golpes contra la nueva cerradura, un sonido metálico y sólido de resistencia a cada impacto. Había cambiado todas las cerraduras esa mañana. Todas, desde la puerta principal hasta la trasera. Y no pedí permiso. ¿Por qué iba a hacerlo? La casa es mía. Siempre lo fue. Elena, hablo en serio. Voy a demandarte. Esto es apropiación indebida. Estoy llamando a la policía. Apropiación indebida de mi propia casa. Las palabras eran tan absurdas que sentí que algo dentro de mí, algo que había estado roto y latente durante demasiado tiempo, finalmente se liberaba con un chasquido. El miedo, ese nudo helado que se formaba en el estómago cada mañana al oír sus pasos en el piso de arriba, se había disuelto. En su lugar solo quedaba claridad. Una claridad fría, cristalina e implacable. Unos 30 minutos después, el sonido de otro coche se sobrepuso a los gritos de Sofía. El motor rugía de una forma familiar, un sonido que mi corazón de madre reconocería en cualquier parte. Era el coche de Javier, mi hijo, el hombre al que le había dado todo, el niño que crié como si fuera de mi propia sangre, aunque no lo fuera. Cuando salió del vehículo, atisbé por la mirilla. Se me cortó la respiración. No traía palabras de conciliación. No traía un intento de entender. Llevaba una palanca. La pesada barra de metal brillaba bajo la tenue luz del porche. En ese instante, lo supe. El momento había llegado. El momento para el que me había estado preparando en secreto durante meses, cada paso planeado en la oscuridad de mi pequeña habitación, estaba a punto de desarrollarse. «Mamá, abre la puerta». Su voz era controlada, pero yo conocía ese tono. Era la calma antes de la tormenta, el tenso silencio que precedía la explosión de insultos, las amenazas veladas, el frío desdén que me había obligado a dormir en el trastero de mi propia casa. «Abre, Nao, voy a reventar esta puerta». Me acerqué, sintiendo la vibración de la madera bajo mi palma. Pero no la abrí. Había a través del sólido roble que nos separaba. Mi voz más firme de lo que esperaba. «No voy a abrir, Javier. Esta es mi casa. Y ustedes dos ya no viven aquí». El silencio que siguió duró 3 segundos exactos. 3 segundos de incredulidad. Y entonces, la explosión. «¿Tu casa?». Su rugido hizo temblar la puerta. «Esta casa es de todos. Hemos vivido aquí 2 años. No puedes simplemente echarnos así». Sofía, sintiendo el apoyo, se unió al coro de indignación. «Tienes que darnos un aviso previo. Esto es ilegal. Voy a grabarte y publicarlo en internet para que todo el mundo vea qué clase de madre eres». Grabaciones. Era curioso que lo mencionara, porque yo también tenía grabaciones. Un montón de ellas. Y no solo de este momento. «Márchense», dije, mi voz cortando su histeria. «Hablen con un abogado si quieren. Yo ya he hablado con el mío».
Eso los detuvo. A través de la mirilla, vi la duda parpadear en los ojos de Javier. La palanca en su mano pareció de repente más pesada, más incerta. Sofía, sin embargo, solo intensificó su furia, como un animal acorralado. ¿No tienes dinero para un abogado? Apenas puedes permitirte tus medicinas. Elena, deja de mentir. Pero yo no estaba mintiendo. La decisión, la semilla de la rebelión, no se plantó en un solo día. Se cultivó lentamente, regada con un goteo constante de humillaciones diarias, de pequeñas crueldades que, sumadas, erosionaron mi alma. Pero hubo un momento exacto, la gota que colmó el vaso. Sucedió hace 3 meses, un martes por la tarde. El sol de la tarde entraba por la ventana de la cocina, iluminando las motas de polvo en el aire. Yo estaba limpiando, como siempre. Acababa de prepararles la cena, pollo asado con batatas, el plato favorito de Javier desde que era un niño con las rodillas raspadas y una sonrisa que podía iluminar. Sofía entró en la cocina. El sonido de sus tacones en el linóleo como los clics de un cronómetro marcando mi tiempo de servidumbre. Dejó caer su plato sucio sobre la mesa, con restos de comida pegados. Ni siquiera se molestó en llevarlo al fregadero, que estaba a solo unos pasos. Simplemente lo dejó allí, un monumento a su indiferencia, y me fulminó con la mirada. Mañana quiero que laves las cortinas del dormitorio principal. Su voz carecía de cualquier tono de petición. Era una orden. Y ya que no haces nada en todo el día, podrías planchar toda nuestra ropa de la semana. No haces nada en todo el día. La frase resonó en mi cabeza, rebotando en las paredes de mi cráneo. Yo, que me levantaba a las 5 de la mañana para tener su desayuno listo cuando bajaran. Yo, que limpiaba cada rincón de una casa de 3 dormitorios que ellos ensuciaban con una despreocupación asombrosa. Yo, que dormía en un trastero de 2 por 2 metros, mientras ellos ocupaban la suite principal, con su baño privado y vestidor, el dormitorio que había sido mío y de mi difunto esposo Ricardo durante 30 años. Traté de mantener la calma, de tragarme el nudo de rabia que me subía por la garganta. «Sofía», dije con la voz un poco temblorosa, «tengo cita con el médico mañana. ¿Puedo lavar las cortinas pasado mañana?» Se dio la vuelta y su mirada era puro hielo. «¿Una cita con el médico? ¿Y quién se supone que te lleve? No tenemos tiempo para ser tu chofer particular. Si quieres ir, coge el autobús». El autobús. Tenía 65 años, rodillas que crujían a cada paso y una artritis que convertía las mañanas en una batalla. La clínica estaba a 40 minutos en coche. En autobús, con los transbordos y la caminata, tardaría casi 2 horas. Pero eso no importaba. Nada que yo necesitara importaba jamás. En ese momento, Javier entró en la cocina, atraído por el olor de la cena. Le expliqué la situación, todavía con una ingenuidad que ahora me avergüenza, esperando que interviniera, esperando que el niño al que llevé a innumerables citas médicas, el niño por el que pasé noches en vela controlando su fiebre, recordara algo, cualquier cosa. Pero él solo suspiró, un sonido de pura molestia. «Mamá, Sofía tiene razón. No podemos estar a tu entera disposición todo el tiempo. Eres una mujer adulta. Tienes que aprender a hacer las cosas por tu cuenta». Aprender a hacer las cosas por tu cuenta. Como si no hubiera pasado los últimos 40 años haciendo todo sola. Como si no hubiera criado a un niño sola después de que su padre biológico nos abandonara. Como si no hubiera tenido 2 trabajos para darle una educación, ropa, comida y un futuro que ahora daba por sentado. Esa noche no dormí. Me quedé tumbada en mi cama improvisada en el trastero, mirando el techo agrietado, escuchando el sonido de sus risas que venía de la sala. Estaban viendo una película, comiendo las palomitas que yo había comprado, viviendo sus vidas en los espacios que antes eran míos, mientras yo existía en los márgenes, un fantasma en mi propia taza. Y algo en mí, en esa noche oscura y silenciosa, o se rompió finalmente, o quizás por fin se arregló, porque por primera vez en 2 años lo vi todo con una claridad absoluta y aterradora. Esto no era vida, era supervivencia. Y yo no había sobrevivido a tanto en mi vida: la pérdida de un esposo, la lucha de ser madre soltera,
las dificultades económicas para terminar mis días así. Al día siguiente no fui a la cita con el médico. Cogí el autobús, sí, pero a un destino diferente. Fui al centro de la ciudad, a un imponente edificio de oficinas que solo conocía de pasada. Arrugado en el bolsillo de mi abrigo estaba un trozo de papel con un nombre: Arturo Montes. Lo había encontrado en internet después de horas de investigación secreta en mi móvil a altas horas de la noche. La descripción decía: uno de los mejores abogados de la ciudad en desahucios y derecho familiar. Su despacho era silencioso y olía a libros antiguos y a café fuerte. Un hombre con un traje caro y una mirada que parecía ver a través de las personas. El señor Montes me escuchó en silencio durante casi una hora. Se lo conté todo: la mudanza temporal que se convirtió en permanente, la forma en que poco a poco me fueron apartando de mi propia vida, el trastero, las exigencias de Sofía, la indiferencia de Javier. Y cuando terminé, me hizo una sola pregunta: «Señora Vargas, la escritura de la casa está a su nombre». Abrí mi bolso y saqué una carpeta. Dentro estaba la escritura de la casa, un documento que estaba únicamente a mi nombre. Había comprado la casa en 1992 con el dinero de la herencia de mi madre, años antes de que adoptara a Javier, años antes de que Sofía existiera siquiera en nuestras vidas. Arturo Montes revisó el documento cuidadosamente, sus dedos deslizándose sobre el papel. «Señora Vargas, usted tiene todo el derecho legal de recuperar su propiedad. Ellos son, legalmente hablando, ocupantes sin contrato de alquiler. Podemos iniciar el proceso de desahucio por precario inmediatamente». «¿Cuánto tiempo llevaría?», pregunté, con la voz en un susurro. «Entre 2 y 4 meses, dependiendo si oponen resistencia legal. Pero con las pruebas que tiene, la clara documentación de la propiedad y el hecho de que no pagan alquiler, el caso está fuertemente a su favor». Pruebas. Fue entonces cuando le mostré mi otro secreto. Abrí la aplicación de notas de voz de mi móvil. Durante 6 meses lo había grabado todo. Cada insulto, cada humillación, cada vez que Sofía me llamaba peso muerto o vieja aprovechada, cada vez que Javier me ignoraba cuando le pedía ayuda. Tenía más de 50 clips de audio en mi teléfono, un arsenal de su propia crueldad. Preproduje el primero, la voz de Sofía, nítida y cortante. «Elena, limpia el baño otra vez. Has dejado pelos en el lavabo, y es asqueroso. No sé ni para qué te molestas en levantarte si no puedes hacer nada bien». Reproduje otro, la voz de Javier hablando con Sofía, pensando que yo no escuchaba. «Mi madre está insoportable últimamente. Creo que deberíamos buscarle una residencia. Ya no sirve para nada». Arturo Montes escuchó en silencio, su rostro convirtiéndose en una máscara de piedra. Cuando terminé, vi algo en sus ojos, una mezcla de indignación profesional y tristeza humana. «Señora Vargas, esto es abuso emocional sistemático. Esto no solo le da el derecho a recuperar su casa, sino que también podría justificar una demanda por daños morales. Yo no quería demandar por dinero. Solo quería paz. Solo quería volver a dormir en mi propio dormitorio. Quería caminar por mi casa sin sentir que cada paso era una intrusión. Quería volver a ser yo misma. Así que lo planeamos todo: el cambio de cerraduras, la notificación legal y los siguientes pasos. Me dijo que la forma más rápida e impactante de establecer el control sería el cambio de cerradura seguido de una notificación formal de su despacho. El intento de allanamiento, predijo, sería la guinda del pastel, dándome todos los fundamentos legales para una orden de alejamiento si fuera necesario. Le pagué un adelanto de $2,500, dinero que ellos pensaban que no tenía, dinero que había ahorrado en secreto durante años, en una cuenta que abrí cuando mi esposo Ricardo falleció, una cuenta de cuya existencia Javier nunca supo. Un salvavidas que ahora era mi salvación. Y hoy, finalmente, ejecuté el plan. El sonido de la palanca de Javier contra la puerta era ensordecedor. Cada impacto de metal en la madera hacía temblar el marco, pero la cerradura aguantaba.
Había pagado un extra por cerrojos de seguridad reforzados. El cerrajero me miró de forma extraña cuando le pedí los más fuertes que tenía. ¿Problemas con robos en el barrio, señora?, preguntó. Ojalá le hubiera podido contar la verdad, que el robo ya había ocurrido, que me habían robado la dignidad, la paz, el hogar, pero solo sonreí y dije que era solo una precaución. Afuera, Sofía gritaba a los vecinos que empezaban a asomarse por las ventanas. «Mi suegra loca ha perdido la cabeza. Nos ha dejado encerrados fuera. Somos su familia y nos está tratando como a perros». Familia. La palabra que les encantaba usar cuando necesitaban algo de mí, pero que desaparecía cada vez que yo necesitaba algo de ellos. Recordé las últimas Navidades. Sofía había invitado a su madre, Marta, y a otros relativos a pasar las fiestas. Bueno, con ellos, porque yo no estaba invitada a la mesa. Mamá, en la mesa solo caben 6 y ya estamos apretados con la familia de Sofía. ¿Lo entiendes, verdad? Además, tú prefieres cenar más temprano. Me mandaron a cenar a las 5 de la tarde, sola en la cocina, mientras ellos brindaban en el comedor con un vino que yo había pagado. Porque eso nunca cambió. A pesar de tratarme como una criada, a pesar de humillarme a diario, yo seguía pagando las facturas de la casa. La luz, el agua, el gas, internet, todo salía de mi pensión mensual, una cantidad que Javier consideraba mi justa contribución, ya que yo vivía gratis, en mi propia casa. La cerradura finalmente se dio un poco con un crujido agudo. Javier se dio cuenta y golpeó con más fuerza. «La puerta está casi abajo». Yo ya había llamado a la policía 10 minutos antes. Expliqué la situación con calma. «Mi hijo está intentando entrar a la fuerza a mi propiedad. Tengo los documentos que prueban que la casa es mía. No tiene ningún derecho legal de estar aquí». La operadora dijo que enviarían una patrulla de inmediato, pero antes de que llegaran, algo cambió. Oí la voz de otro vecino, el señor Morales, el amable caballero que vivía 3 casas más allá. «Muchacho, Javier, ¿qué estás haciendo? No puedes echar abajo la puerta de tu madre». Sofía replicó con desdén. «Métase en sus asuntos, viejo. Esto es un asunto de familia». El señor Morales había sido amable conmigo durante los últimos 2 años. A veces me saludaba con la mano cuando sacaba la basura temprano, por la mañana, antes de que Sofía se despertara y me asignara más tareas. Una vez me dio naranjas de su árbol. «Señora Vargas, últimamente parece usted cansada», me había dicho. Cansada. Una palabra tan pequeña para describir el agotamiento de vivir como una intrusa en tu propia existencia. «Pero estás dañando propiedad privada», insistió el señor Morales. «Voy a tener que llamar a la policía». «Ya la hemos llamado nosotros. La que ha cometido un delito es ella. Nos ha dejado fuera sin avisar». Sin avisar. Como si 2 años de abusos no hubieran sido aviso suficiente. Las sirenas llegaron 5 minutos después. 2 coches patrulla, 4 agentes. Sofía corrió hacia ellos con lágrimas que aparecieron de la nada. Un talento impresionante. «Agentes, gracias a Dios, mi suegra nos ha echado a la calle. Vivimos aquí. Esta es nuestra casa». Uno de los agentes, un hombre de unos 40 años con expresión cansada, miró a Javier con la palanca en la mano. «Señor, suelte eso inmediatamente». Javier obedeció, pero con una rabia contenida. «Agente, mi madre ha cambiado la cerradura sin avisarnos. Vivimos aquí. No puede simplemente echarnos». El agente se acercó a la puerta y llamó. «Señora, ¿podría abrir la puerta, por favor?». La abrí lentamente. Los agentes me miraron. Una mujer de 65 años, delgada, con el pelo canoso recogido en un sencillo moño. Probablemente vieron lo que todo el mundo veía. Una anciana frágil, quizás confundida, pero yo no estaba confundida. Por primera vez en años, tenía una claridad absoluta. «Agentes, esta es mi casa». Mi voz era tranquila y firme. «Puedo enseñarles los documentos». Fui a buscar la carpeta que había preparado.
la escritura de la propiedad, los recibos de los suministros a mi nombre, todo perfectamente organizado gracias a Arturo Montes. El agente revisó cada papel atentamente. Luego miró a Javier. ¿Paga usted un alquiler? Javier tartamudeó. Es mi madre, yo... Sofía interrumpió. Es su obligación darnos cobijo. Somos su familia. El agente suspiró. Ya había visto esto antes. Era obvio. Señora, si la propiedad está a su nombre y ellos no pagan alquiler ni tienen un contrato, usted tiene derecho a pedirles que se marchen. Pueden buscar asesoramiento legal, pero no pueden forzar la entrada. Sofía explotó. ¡Esto es increíble! Llame a su supervisor. Esto no puede ser legal. El otro agente más joven intervino. Señora, es completamente legal. La propietaria tiene derecho a decidir quién vive en su casa. Si desean disputar esto, deben ir a los tribunales. Javier me miró fijamente y en sus ojos vi algo que me rompió el corazón. No era arrepentimiento ni tristeza, solo cálculo. Estaba pensando en su siguiente movimiento, en cómo recuperar el control. Mamá, dijo, con una voz más suave, la voz que usaba para manipular. Entiendo que estés enfadada, pero esto es extremo. ¿Dónde esperas que durmamos esta noche? Antes habría cedido. Ese tono me habría hecho vacilar, pero ya no. Javier, tienes a la familia de tu esposa. Tienes amigos. Tienes recursos. Ya encontrarán algo. Sofía soltó una risa amarga y despectiva. ¡Recursos! No tenemos a dónde ir y todo es por tu culpa. Espero que puedas dormir sabiendo que has dejado a tu hijo en la calle. Los agentes intercambiaron miradas. Uno de ellos me habló en voz baja. Señora, ¿está segura de esto? Entendemos que es su derecho, pero es su hijo. Lo miré directamente a los ojos. Agente, durante 2 años dormí en el trastero mientras ellos ocupaban mi dormitorio. Me levantaba a las 5 de la mañana todos los días para prepararles el desayuno. Limpiaba, cocinaba, lavaba su ropa. Y ni una sola vez me dijeron gracias. Me llamaron aprovechada. Me trataron peor que a una empleada porque al menos una empleada recibe un sueldo y un día libre. El silencio que siguió fue denso. El agente asintió lentamente. Entiendo. Lo siento. Sofía lo intentó por última vez. Elena, al menos déjenos coger nuestra ropa. No puedes retener nuestras cosas como rehenes. Ya había planeado esto. Toda vuestra ropa está empaquetada en maletas. Pueden venir a recogerlas mañana por la mañana a las 10, con escolta policial si lo desean. Los agentes los escoltaron hasta su coche. Sofía seguía gritando, «Te vas a arrepentir de esto. Se lo voy a contar a todo el mundo. El mundo entero va a saber qué clase de madre eres». Que se lo contara. Que lo gritara. Porque yo también contaría mi versión. Y yo tenía las pruebas. Cerré la puerta. El clic de la nueva cerradura sonó definitivo. Un punto y final a un capítulo doloroso de mi vida. El silencio de la casa me envolvió, pero era un silencio diferente. No el tenso silencio de caminar de puntillas para no molestarlos. Era el silencio de la paz. Por primera vez en 730 días, estaba sola en mi casa. Y era glorioso. Me senté en el sofá de la sala. El sofá que no me había atrevido a usar durante meses, porque Sofía decía que era su espacio. Me serví una taza de té. Encendí la televisión en el canal que yo quería, no en el que ellos elegían. Y entonces llegaron las lágrimas. Lloré como no había llorado en años. Lágrimas de alivio, de dolor, de duelo por el tiempo perdido. Esa noche llegaron las llamadas de Javier. No contesté.
A la quinta llamada descolgué. Estaba en un hotel caro quejándose del costo. Le sugerí que buscara algo más barato o que se quedara con la familia de Sofía. Colgó enfurecido, amenazando con demandarme. Sonreí. Que lo intentara. Al día siguiente, llegaron puntuales a las 10, con la madre de Sofía, Marta, a remolco. Una mujer de rostro afilado y mirada de halcón, que siempre me había despreciado. Entraron como un huracán. Pero yo estaba preparada. Las maletas estaban listas. Cuando intentaron reclamar muebles, les pedí tranquilamente los recibos, que sabía que no tenían. Yo, en cambio, había guardado todos los míos. Sofía, al darse cuenta de que estaba perdiendo, sacó su móvil. «Estoy grabando esto. Quiero que el mundo entero vea cómo nos tratas». Me filmó, narrando para sus seguidores de las redes sociales sobre la peor suegra del mundo, la madre desalmada que echaba a su propio hijo a la calle. La dejé grabar. Permanecí en silencio, con el rostro tranquilo. Sabía que su versión de la historia era solo el primer disparo en una guerra que estaba por venir. Y yo estaba armada para la batalla. La guerra comenzó a la mañana siguiente. Me desperté con el zumbido incesante de mi móvil. 147 notificaciones, mensajes de números desconocidos, comentarios en cuentas de redes sociales que ni siquiera sabía que tenía. Sofía había publicado el video. Lo encontré en su perfil. Estaba llorando, con el maquillaje artísticamente corrido. Javier estaba a su lado, con la cara de víctima perfecta. «Mi suegra nos ha echado a la calle sin previo aviso, sin ningún motivo», sollozaba a la cámara. «Vivíamos con ella, la ayudábamos en todo, cuidábamos de ella, y así es como nos lo paga». El video ya tenía 5,000 visualizaciones. Los comentarios eran un río de indignación dirigido hacia mí. «¡Qué mujer más horrible! Los viejos se vuelven crueles y egoístas. Pobres chicos, tan jóvenes y ya sufriendo así. Deberían demandarla». Leí cada comentario, cada mentira, cada palabra envenenada. Y algo dentro de mí ardió. No era rabia, era una determinación pura y cristalina. Llamé a Arturo Montes inmediatamente. «¿Ha visto el video?», le pregunté. Su voz sonaba tranquila al otro lado de la línea. «Sí, señora Vargas, lo he visto. Y es exactamente lo que esperábamos. Están cavando su propia tumba». «¿Qué hago?». «Nada por ahora. Déjelos hablar. Déjenlos mentir. Cada palabra que dicen es una prueba en nuestro favor. Mientras tanto, prepare sus propias pruebas. Organice las grabaciones. Yo me encargaré del resto». Pasé todo el día organizando mi arsenal. 53 grabaciones de audio. Las ordené cronológicamente. Cada una era una pequeña puñalada de memoria. La voz de Sofía llamándome carga. La voz de Javier sugiriendo una residencia. Y la grabación 27. La peor de todas. Era mi 65 cumpleaños. Había esperado que, quizás, solo quizás, Javier se acordara. Pero no. Se fueron sin decir nada. Esa tarde oí a Sofía hablar por teléfono con su madre Marta. Había dejado mi móvil grabando en la cocina, por costumbre. «Sí, mamá. Hoy es su cumpleaños». «No, no le hemos dicho nada». «¿Para qué molestarse? Solo se pondrá sentimental y pesada. Además, Javier dice que el mejor regalo que podemos hacerle es ignorarla. Así entiende que ya no es importante». Escucharlo de nuevo todavía dolía, pero ya no me rompía. Porque ahora yo tenía el poder. Ahora yo tenía el control. La campaña de difamación de Sofía se intensificó. En una semana su vídeo tenía 20,000 visualizaciones. Los medios locales empezaron a cubrir la historia. «Madre desalmada echa a su hijo a la calle». Los titulares eran sensacionalistas pero efectivos. Recibí amenazas. «Te vamos a encontrar, vieja. Mereces que te quemen la casa». Tuve que llamar a la policía, que aumentó las patrullas en mi calle. En medio de todo el odio, hubo un deslayo de bondad. Una joven llamada Sara, que trabajaba con Sofía, se puso en contacto conmigo. «Señora Vargas, vi su video y necesito hablar con usted. Sofía siempre habla mal de usted en el trabajo. Dice que la odia, que desearía que se muriera para que pudiera quedarse con la casa. Está mintiendo, y no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo destruye su reputación».
Sara aceptó proporcionar una declaración por escrito. Era oro puro. Finalmente, Arturo Montes me llamó. Es la hora, señora Vargas. Han tenido cuerda suficiente. Ahora la vamos a usar. Metafóricamente, por supuesto. El plan era simple y devastador. Crearía mi propio video. Sin lloros, sin dramas. Solo hechos, pruebas, documentos. Pasé 2 días preparándome. Me senté frente a mi móvil, respiré hondo y pulsé el botón de grabar. Mi nombre es Elena Vargas. Tengo 65 años y esta es mi versión de la historia. Mi voz era firme. Mostré la escritura de la casa, mostré los recibos de las facturas que yo pagaba. Expliqué que durante 2 años había vivido en el trastero de mi propia casa. Y ahora, dije mirando directamente a la cámara, voy a presentar algunas de las 53 grabaciones de audio que documentan el abuso emocional que sufrí, para que podáis oír la verdad. Reproduje la primera grabación, la voz de Sofía, inconfundible. Elena, eres una carga. No sé por qué Javier no te manda ya a una residencia. Reproduje la segunda, la voz de Javier. Mamá, estás exagerando, como siempre. Nadie te trata mal. El problema es que eres demasiado sensible. Reproduje 5 más. Luego mostré los mensajes de texto, las capturas de pantalla, todo fechado, todo verificable. Esta es la verdad que Sofía no quiere que sepáis. Ella no es la víctima. Yo fui la víctima durante 2 años. Y cuando por fin encontré el valor para reclamar mi hogar, mi dignidad y mi vida, decidieron destruir mi reputación. Subí el video a las 8 de la tarde. En 1 hora tenía 10.000 visualizaciones. En 2, 50.000. La María empezó a cambiar. Los comentarios cambiaron. Dios mío, esto lo cambia todo. Sofía es una mentirosa. Las grabaciones son prueba suficiente. Sofía respondió con furia, gritando en un nuevo video que las grabaciones eran falsas. Pero era demasiado tarde. Había perdido la compostura, mostrando su verdadera cara. Javier intentó un enfoque diferente, alegando que yo tenía problemas de salud mental. Pero yo estaba preparada. Publiqué un segundo video, más corto, mostrando un informe médico reciente que certificaba mi perfecta salud cognitiva. Y luego puse a disposición del público las 53 grabaciones de audio sin editar en una carpeta online. Transparencia total. El golpe final fue la transmisión en directo que hicieron para aclararlo todo. La gente los bombardeó con preguntas que no podían responder. ¿Por qué la voz de las grabaciones suena exactamente como la tuya? ¿Es verdad que vivíais gratis en su casa? La transmisión se volvió caótica. No tenían pruebas, solo mentiras. Y el público se dio cuenta. Su castillo de naipes se derrumbó en tiempo real para que miles lo vieran. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. 3 días después de mi entrevista en el canal de noticias local más respetado, Sofía fue despedida. La empresa de cosméticos para la que trabajaba no podía tener su imagen asociada a una maltratadora. Javier también se enfrentó a las consecuencias. Sus compañeros lo aislaron y su jefe le sugirió que se tomara un tiempo para resolver sus problemas personales. Era un eufemismo para un despido. Me culparon, por supuesto. «Has destruido mi vida», decía el mensaje de texto de Javier. Pero yo no destruí nada. Lo hicieron ellos. Yo solo encendí la luz. Arturo Montes me llamó con buenas noticias. Su abogado ha retirado la demanda. No tienen caso y lo saben. Y ahora nosotros vamos a demandarlos a ellos. Demandamos por daños morales, abuso emocional y difamación. Cuando se les notificó la demanda, la madre de Sofía, Marta, apareció en mi puerta. Vino a pedirme que retirara la demanda, diciendo que estaban arruinados. Marta, durante 2 años ellos me arruinaron a mí, y nadie vino a pedirles que pararan. Nadie. Fue entonces cuando me lo dijo. Sofía está embarazada, de 3 meses.
El mundo se detuvo. Iba a ser abuela, pero eso no cambiaba nada legalmente, como confirmó Arturo. El embarazo no era una excusa para el abuso. Llegó el día del juicio. Las pruebas eran abrumadoras. Los testimonios de Sara y del señor Morales, las grabaciones, los documentos. Su abogado intentó argumentar con el embarazo, pero la jueza fue firme. El veredicto fue a mi favor. Fueron condenados a pagarme $30,000 en compensación. En el pasillo del juzgado me confrontaron. Sofía, con su barriga ya visible, gritó que yo lo había arruinado todo. Javier, con los ojos llenos de lágrimas, suplicó que arregláramos las cosas. Dejamos de ser familia, Javier, el día que me mandaste a dormir al trastero, dije con la voz firme. Esto no fue un error. Fueron 2 años de decisiones conscientes y ahora tenéis que vivir con las consecuencias. Los dejé allí, enfrentándose a la realidad que ellos mismos habían creado. En las semanas siguientes, un silencio pacífico se instaló en la casa. Empecé a vivir de nuevo. Vendí la casa, llena de recuerdos amargos, y compré un apartamento más pequeño y moderno. Con el dinero, hice el viaje que siempre había soñado. Fui a España, la tierra de mis abuelos. Los pagos mensuales de $500 empezaron a llegar. Decidí que no quería ese dinero para mí. Abrí una cuenta de ahorros especial. Cada céntimo que me pagaban iba allí. Lo donaría todo a un refugio para mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Descubrí que no estaba sola. Había miles de mujeres como yo, invisibles, maltratadas, silenciadas por la vergüenza. Mi historia, que se convirtió en un libro a petición de muchos, les dio una voz. El libro, La Casa del Silencio, se convirtió en un fenómeno dentro de la comunidad de personas mayores. Recibí miles de cartas y correos electrónicos. Me has dado valor. Me has salvado la vida. Pasaron 4 años. 4 años de paz, de propósito, de amistades verdaderas. Un día sonó el trimblén. Era Javier. Parecía más viejo, derrotado. Él y Sofía se habían separado 6 meses antes. Resulta que era tan cruel conmigo como lo fue contigo. Y cuando ya no pude darle la vida que quería, me dejó. Se llevó a Mateo. Mateo. Mi nieto. No me deja verlo. Dice que soy un mal padre. Y tiene razón. Porque aprendió de mí. Aprendió que está bien desechar a las personas cuando ya no te son útiles. Igual que yo hice contigo. Sus lágrimas eran reales esta vez. Se disculpó, de verdad, sin esperar perdón. Solo quería que yo supiera que por fin lo entendía. Mateo pregunta por ti a veces, dijo antes de irse. Sofía le dice que estás muerta, pero algún día, cuando sea mayor, quiero contarle la verdad. Quiero que sepa que tuvo una abuela que lo habría querido. Pasaron los meses. Empecé a recibir paquetes por correo, fotos de Mateo, su primer día de colegio, su cumpleaños, una nota de Javier. Pensé que te gustaría verlo crecer, aunque sea desde la distancia. 5 años después de cambiar aquellas cerraduras, recibí un mensaje inesperado. Era de Sofía. Mateo tiene ahora 8 años. Encontró tu libro, vio tu foto. Quiere conocer a la abuela valiente. Mi corazón se aceleró. ¿Arriesgar mi paz? Hablé con mis amigos, con mi abogado. La decisión era mía. Lo conocería, pero bajo mis condiciones. Territorio neutral. Límites claros. El sábado lo vi en el parque. Un niño de pelo oscuro y ojos curiosos. Se sentó a mi lado, en el banco. Leí tu libro, dijo. Fuiste muy valiente. ¿Es verdad que soy tu nieto? Sí, dije, con un nudo en la garganta. Eres mi nieto. Una enorme sonrisa iluminó su rostro. ¡Qué bien!
Siempre quise tener una abuela. Pasamos 1 hora juntos. Ahora lo veo 1 vez al mes. Poco a poco estoy conociendo a mi nieto. No tengo relación con Sofía o Javier. Probablemente nunca la tendré, pero eso no importa. Hoy, a mis 70 años, mi vida es plena. Tengo paz, un propósito, amigos que son mi familia elegida. El refugio que ayudé a financiar lleva mi nombre, el Centro de Apoyo Elena Vargas. Las lecciones que aprendí fueron duras, pero invaluables. Aprendí que la bondad sin límites es autodestrucción, que el amor no significa tolerarlo todo, y que nunca, jamás es demasiado tarde para elegirse a uno mismo. Mi historia no es sobre echar a un hijo, es sobre darme la bienvenida a mí misma de nuevo. Es sobre encontrar el valor cuando crees que no te queda nada. Y si hay alguien leyendo esto, sufriendo en silencio en su propia casa, quiero que sepa, no estás solo. Tu dolor es válido y tienes derecho a elegir tu paz por encima de cualquier obligación familiar. Porque al final, lo único que realmente nos pertenece es nuestra dignidad. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitártela. Yo recuperé la mía, y tú también puedes recuperar la tuya.